que fue 1 hora menos los tiempos que no utilizaron los representantes, que redujeron los 10 minutos, por lo tanto aproximadamente fueron 50 minutos. Esos mismos 50 minutos tendrá para su intervención. Hasta por 50 minutos, señor ministro. Muchísimas gracias, señor presidente. He escuchado ya por espacio de 2 horas las diferentes argumentaciones de algunos representantes a la Cámara, unas de ellas irrespetuosas, otras ponderadas, pero de todas maneras he tomado debida nota y he venido con una argumentación clara y definida. Señor presidente, aunque no es motivo de este debate, yo quiero empezar por los delitos que me están endilgando. El delito de encubrimiento, el delito de corrupción. Me imagino que quienes afirman eso tienen las sentencias ejecutoriadas. Yo supongo, porque para decirle a uno que uno es un encubridor de un crimen, que es un delito consagrado en el Código Penal, deben tener la sentencia ejecutoriada. Y también me imagino que les consta también que soy un corrupto y como tal debe existir otra sentencia por corrupto, por delitos contra la administración pública, por actos de corrupción en estos 9 meses. Y seguramente tienen la sentencia. Que no la traigan, que no la exhiban, que aquí estaremos dispuestos a dar el debate frente a una sentencia clara, condenatoria y que seguramente conllevaría una pena. Desde antes de posesionarme, entregué al Departamento de la Función Pública una relación completa de todos mis bienes. Allí están relacionadas las cuotas o partes de interés social de la Sociedad Controlar Limitada. Cuotas o partes porque de acuerdo al decreto 356 no pueden ser sino sociedades limitadas y como tal es una sociedad limitada. Y allí lo presenté. Después, cuando llegó la oportunidad de presentar la declaración de renta, allí están declaradas. Declaración de renta que está colgada en la página web del Ministerio de Defensa como un acto de transparencia. Y esas 2 circunstancias ya de por sí estaban mostrando mi talante. Pero como si fuera poco, tan pronto llego al Consejo de Ministros en el mes de septiembre, presento un impedimento. Impedimento similar al que se presentó el día de hoy aquí antes de iniciar este debate, también en un acto de transparencia de algunos congresistas, de algunos representantes a la Cámara. Ahí lo presentaron, ustedes lo votaron. Yo hice exactamente lo mismo, presenté un impedimento y eso fue lo que hice, eso da transparencia, eso dio claridad. Yo no he escondido absolutamente nada. Esto ha sido de público conocimiento, lo que es de público conocimiento, eso no es un descubrimiento. Y una periodista pues se atreve a difundir unas infamias en una columna que aquí le han leído como 3 veces y no me voy a referir a ella. No tengo por qué hacerlo, solo quiero ver las sentencias condenatorias. Y quiero explicar claramente que la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia es por mandato legal de 2007 una entidad descentralizada. Y eso es bien importante. Yo estoy impedido para nombrar su representante legal, pero la Ley 489 establece las relaciones con las entidades descentralizadas y esto no comprende autorización o aprobación de actos específicos que son de la competencia propia
de la entidad descentralizada y sus instancias internas. Así se ha pronunciado el Consejo de Estado en varias oportunidades. El conflicto de intereses, dice, es particular y concreto. No es dable predicarla de situaciones hipotéticas, generales y abstractas, en donde no es posible identificar los elementos objetivos y subjetivos del caso. Aquí está claramente que al ser una entidad descentralizada, en lo único que yo tendría intervención es en el nombramiento del superintendente. De allí para adelante, todas las actuaciones de él son autónomas. Pero esta sociedad, que nunca ha contratado con el Estado, jamás en su historia, en sus 20 o 25 años de historia, es una compañía que desde el 7 de agosto comencé prácticamente a liquidarla. Contrato que se nos vencía, contrato que no renovábamos. Y así, tristemente, fuimos prescindiendo de un personal valioso, que cogieran los negocios otros. Yo no estaba interesado y la he tenido en un nivel de adelgazamiento tal que hoy en día no le queda sino un cliente, y estoy esperando que se venza ese negocio para que no tenga ninguna actividad económica. Llamarme a mí corrupto por eso. Esto, pues, como dicen coloquialmente, clama al cielo. Aquí lo que hay es transparencia. Y ahí están los informes que yo le entrego a la superintendencia, que los investiguen. Y como no me han podido encontrar nada, pues se vienen obviamente en un día muy apropiado, el domingo antes del debate, a tratar de vulnerar mi dignidad, mi honestidad, fruto de un patrimonio moral construido durante 70 años, para que vengan a ponerlo aquí en duda sin prueba alguna. Señor presidente, me parece que con esas aclaraciones del caso no vale la pena seguir profundizando en ella. Creo que es suficientemente claro. Le queda un contrato a la compañía, no ha tenido negocios y muy pronto no le quedará ninguno y entrará en una inactividad hasta que yo decida, y los otros socios también, si la liquidamos o si por el contrario, cuando yo deje mi condición de ministro y no tenga inhabilidad alguna, veré si vuelve a operar o si por el contrario se reparten entre los socios los bienes que ella actualmente tiene. Hecha esa aclaración, que no era motivo de este debate, entro a darle las gracias al Congreso de la República por esta oportunidad, porque para mí es una oportunidad. Aquí voy a poder explicar toda la ciencia de mi dicho, decirlo con claridad. Y afortunadamente, desde 1991 existe la figura en el artículo 135 de la Constitución que permite las mociones de censura, aunque este no es un régimen parlamentario, ni yo soy elegido por el Parlamento, pero está consagrado así en la Constitución y yo la verdad lo admiro. Y tengo que decir, como lo han dicho muchos, que Colombia es un país con más territorio que Estado, pero cuenta con una sociedad que, a pesar de las vicisitudes, de las dificultades, del desafío de organizaciones terroristas, carteles armados para evitar la convivencia entre los colombianos, para narcotraficar, para hacerse a economías criminales, ha logrado avanzar en la construcción de unas instituciones que hoy en día son legítimas. Y la ciudadanía ha sabido afrontar con dignidad estos desafíos y la verdad los colombianos nos sentimos satisfechos. Y es así como tenemos la Constitución del 91 que hoy en día nos rige a todos los colombianos. No nos la impusieron, no nos la regalaron. Nosotros la construimos entre todos. La conquistaron unos ciudadanos de manera pacífica, sin hacerle daño a nadie. Y hay que recordar unos muchachos que en algún momento decidieron hacer un gran movimiento que permitió una séptima papeleta
con una votación favorable del 90%. Y en 3 oportunidades hubo votaciones, y eso es importante destacarlo. Y en un buen momento se eligieron unos constituyentes y llegaron a esa constituyente más de 110.000 propuestas que fueron estudiadas, seleccionadas, analizadas, y de allí sale esta gran institución que tenemos hoy en día. La ciudadanía junta pudo más que todos los corruptos que en el año 90 pretendían que eso no ocurriera. Y tenemos un proyecto legítimo, democrático, que nos guía a todos. Y entre ese acervo colectivo están los servidores públicos. Y entre los servidores públicos, pues está nada menos que nuestros policías, que nuestros soldados, que nuestros suboficiales, que nuestros oficiales, que yo represento con orgullo. Yo no me estoy arropando aquí con las fuerzas militares. Las fuerzas militares están expresando, como lo han hecho siempre, el respaldo a su ministro de Defensa, porque conocen mis actuaciones, conocen mi pulcritud, conocen mi manera de dirigirlo, conocen mi condición de liderazgo. Y son ellos los que me ven trabajar arduamente día a día en reuniones con los generales, en las visitas que hacemos a las regiones, en los consejos de seguridad, como lo haremos este viernes en Paz de Ariporo y como lo hicimos una semana atrás en Aguachica. Y lo vinimos haciendo casi que a 1 por semana, y nos conectamos con la comunidad, y también lo hacemos a través de los talleres Construyendo País. Y ser miembro de la fuerza pública no es simplemente aspirar un cargo, es una forma de ser, es una actitud frente a la vida, es una carrera larga, muchos de ellos ya llegando a los 40 años de servirle a esta patria 7 días por 24 horas, los 365 días sin vacación alguna. Y no he oído sino comentarios. Yo no ataco a la fuerza pública. Yo digo otra cosa. Yo defiendo la fuerza pública. Y que me demuestren que no la ataquen. Y este es un país con una profunda tradición civilista. Y son ellos precisamente los que permiten que esta sociedad no haya caído en un militarismo, como vemos algunos países que efectivamente han caído en esa tentación. Los colombianos y su fuerza pública son todos ellos civilistas. La fuerza pública, cuando yo llegué al ministerio y le pregunté, me dijo: ministro, nosotros apoyamos a todas las instituciones y tenemos una certeza: nunca nos vamos a doblegar frente a eso. Las fuerzas militares son la institución más querida por los colombianos. Eso lo demuestran todas las estadísticas, todas las mediciones, todos los sondeos. Aquí hay hombres y mujeres que dejan la comodidad de otras profesiones y una rutina diaria para poner en riesgo su vida y su integridad personal. Y a fe que lo hacen bien. Ser militar no es un oficio, no es una profesión, es una forma de vida, es una actitud frente a la vida. Es muy distinta a las situaciones. Somos un país consciente que las instituciones, que las fuerzas militares son una institución que no solo respeta los derechos humanos, también el derecho internacional humanitario, y ni qué decir de la Constitución y la ley. Y las cifras allí están, y cuando lleguemos a la cápita de cifras habrá oportunidad de referirnos a ellas. Pero son unas fuerzas además que han aprendido lecciones
en su devenir político, en su trascender por la vida democrática de este país. Celebramos con una ley aprobada por este Congreso los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana este año. Y los 200 años, este es el año del bicentenario de nuestro ejército. Y a fe que el 20 de julio y el 7 de agosto, el 11 de noviembre también lo vamos a celebrar de manera importante. Quiero referirme a algunos puntos importantes. Lo primero, desde el principio se me atacó desde antes de posesionarme respecto a la protesta social. No, el libro gris. Y respecto a la protesta social, se me condenó por unos comentarios que yo hice, si mi memoria no me falla, el día 17 de junio. Un estudio que yo había elaborado siendo presidente de FENALCO, hablando como un ciudadano, como Guillermo Botero Nieto, no como ministro de Defensa. Y yo decía, las movilizaciones sociales se han convertido en un factor de decisión para proveer bienes y servicios públicos sin previo análisis técnico. Y mostraba una estadística de la evolución de la protesta social, un trabajo académico bien hecho, cómo habían sido las modalidades de protesta en Colombia, si con disturbios, si con invasiones, si con marchas y plantones, si con bloqueos, si con huelgas de hambre. Los costos, una valoración de lo que eso representaba. ¿Quiénes protestan en el país? Y la población urbana era la que más protestaba. Los recursos, todo ello con datos estadísticos de diferentes fuentes. Y simplemente presentaba también qué demandan los que protestan. Y ahí lo decía, incumplimiento de pactos, políticas estatales, etc. También le dediqué un tiempo a las consultas previas, que es un capítulo de este libro, igual y o similar. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo en algún momento hice referencia a la sentencia C-223 de 2017 del magistrado Alberto Rojas Ríos. Dije, mucho cuidado, porque la Corte, en su revisión de constitucionalidad de la Ley 1801, resulta que no declaró exequible los artículos 47 a 75 del Código de Policía. Y conmina al Congreso de la República a que lo haga mediante una ley estatutaria, porque le dio a la protesta pública esa condición de ser un derecho tan fundamental que requiere una ley estatutaria. Y eso fue lo que yo dije. Y eso es lo que me han tratado a mí de endilgar como una persona que percibe la protesta social o la protesta pública. No, señor, por el contrario, la privilegio por encima de todo, tal como lo dice el artículo 37 de la Constitución. Toda parte del pueblo podrá reunirse para protestar pública y pacíficamente. Y también advertí que había otro artículo, que era lo que me preocupaba, que era el artículo 24 de la Constitución, que dice claramente que todo ciudadano colombiano tendrá derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional, permanecer o salir de él. Y en muchos casos la protesta, o en algunos, resulta que impiden la libre movilidad. Entonces hay una contraposición de dos derechos fundamentales. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con la protesta pacífica.
Vamos al caso de Dimar Torres, que también aquí lo han dicho. Este es un caso lamentable, este es un crimen execrable, así lo he dicho desde el primer día. Doctor Inti, deje terminar la intervención como correspondieron. Bueno, tiene, ministro, un minuto, dispénseme, un minuto para su moción de orden. Por reglamento me toca dar la moción de orden. Un minuto. Presidente, la moción de orden es muy sencilla. Acaba de terminar el ministro su intervención sobre su posición respecto a la protesta social. En el documento de moción de censura, lo que origina la moción de censura respecto a la protesta social, señor ministro, no es lo que usted pensaba antes. Lo que genera, y es lo que tiene que responder, y es lo que tiene que responder el ministro, es lo que está en el documento sobre sus declaraciones como ministro respecto a la protesta social. Eso es lo que tiene que hacer el señor ministro, responder a ese punto. Oye, siga, ya dio la moción de orden. Señor ministro, siga, y así como en la otra oportunidad, una compañera de los citantes manifestó que lo que estaba haciendo era redondeando para llegar hasta el punto, de la misma manera seguramente el ministro está haciendo el mismo ejercicio para llegar a su punto, doctor Inti, precisamente, pero el tema de la protesta también es tocado en la moción de censura. Continúe, ministro. Muchísimas gracias, presidente. Desde el principio, desde la primera intervención, me han tratado de enmarcar en un polígono, en un cuadrado del cual aparentemente no me pudiera salir. Yo no creo que eso sea la regla de juego. Yo me puedo referir a las realizaciones y claro que me voy a referir a los resultados del ministerio, ni más faltaba que no. Es que parte de la manera como uno muestra su gestión es con los resultados. Y aquí a ver, vamos, empecemos por el centro, por favor, y usted. A usted le permitió el centro que de antemano le pedí el favor que dejara las intervenciones. Yo le pido, por favor, a los citantes de moción que dejen la intervención. Ya van a tener el tiempo suficiente para los voceros hacer elucubraciones sobre lo que el ministro ha manifestado. Dejen, por favor, con mucho respeto, así como lo hicimos con anterioridad, hablar al ministro. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Muy bien. En ese orden de ideas, señor presidente, cuando ocurrió, como ya lo dije, el homicidio en persona protegida, como lo calificó la Fiscalía General de la Nación, del señor Dimar Torres, allí lo que vimos fue una acción execrable, de la cual tiene que responder y responderá ante la justicia ordinaria el ex cabo Daniel Gómez, quien fue inmediatamente retirado del servicio, lo mismo que un coronel que fue vinculado. En el momento en que hubo la vinculación del coronel comandante del batallón, ese mismo día se reunió la Junta de Generales conmigo y fue llamado a calificar servicios y retirado de la institución. En ese momento, a las pocas horas de haber ocurrido, solo había dos opciones: callar o informar a la opinión pública lo que yo conocía. Como era consciente de la gravedad de lo que había ocurrido, decidí que lo responsable como servidor público era entregar al conocimiento de los medios la versión que a mí se me había suministrado. Y desde un primer momento fui sumamente claro en que esa versión era la versión que daba el cabo, era una realidad procesal del momento, que ha venido cambiando con el tiempo y que seguramente lo hará en el curso de los próximos meses. Nada de lo dicho hasta ahora es inmodificable y es posible que hacia el futuro vayan apareciendo unos nuevos elementos. Lo dije con mucha claridad, esa es la versión del cabo Gómez. Y ojo, versión y veredicto
no es lo mismo. También fui claro que el cabo Gómez estaba bajo investigación y que era competencia de la Fiscalía General de la Nación recolectar las pruebas que servirían para determinar lo que realmente ocurrió, más todas aquellas que pudieran estar en poder de los superiores de este cabo. Y así le he prestado todo mi apoyo a la Fiscalía General de la Nación para que pueda llevar a cabo su labor. De allí que no se puede decir en ningún momento que yo he sido un encubridor. La fiscal delegada estuvo allí presente horas después de haber ocurrido el hecho, y también después la fiscal especializada, porque hubo una actuación doble de la fiscal de Ocaña y luego de la fiscal que asumió al final la investigación de este caso. Y en la medida en que los hechos iban evolucionando, yo me iba dirigiendo a los medios de comunicación e iba transmitiendo lo que esto arrojaba, como tendremos oportunidad seguramente aún. Entonces, lo primero que salta de bulto, y esta es la primera falsedad, es que yo he tergiversado y que yo he querido ocultar una realidad y me tratan de mostrar como un mentiroso y me han acusado de ocultar y encubrir lo ocurrido. Veamos. Por favor, en cabina no tiene sonido. Gracias. Sobra decir que los textos completos están disponibles. Le digo esta. Devuélvanle el video al ministro, por favor. Ahí. Esta persona, y que esta persona trató de quitarle el fusil. Este cabo alega haber actuado en legítima defensa frente al intento de serle sustraído el fusil, pero como le digo, está todo bajo el control de la Fiscalía General en este momento, y ya hay una fiscal delegada que está en la ciudad de Cúcuta y que en las horas de la mañana va a viajar hasta el municipio de Convención, pero él alega una legítima defensa. Inmediatamente se tomaron todas las medidas para proteger el área y esta persona quedó a disposición de la Fiscalía. Hay una fiscal que está en la ciudad de Cúcuta y que hoy en día se debe desplazar hasta el lugar de los acontecimientos para verificar ella por sus propios medios. Afirma el cabo que se encontró con esta persona que falleció. Esta ya es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. El cabo del Ejército afirma que el excombatiente de la FARC le trató de arrebatar el fusil. Digamos que se avanzó en el sentido que se entregó todo al CTI de la Fiscalía, que la Fiscalía ya designó una fiscal especial, que esa fiscal ya está en el teatro de los acontecimientos donde ocurrieron los hechos y está terminando de recolectar las pruebas para cotejar la versión que da el cabo. La investigación ya en este momento está en poder de la Fiscalía General de la Nación. Hay una fiscal delegada específicamente para ese caso. Está de por medio la versión del cabo, que fue la persona a la cual él afirma se le trató de arrebatar el fusil. El cabo con el cual fue el incidente que produjo la muerte de esta persona que fue guerrillera, él depuso su posición frente a la Fiscalía General de la Nación.
El Ministerio de Defensa dio con toda transparencia la información que en ese momento tenía, advirtiendo que la investigación continuaría por parte de la Fiscalía General de la Nación y que prestaríamos toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de estos hechos. Yo creo que... Entonces, en la medida en que iban ocurriendo los hechos, pues los fuimos narrando con la verdad y la ciencia del dicho de las personas que estaban involucradas y lo que ellos estaban afirmando frente a sus superiores y frente a la Fiscalía General de la Nación. Sí, yo creo que están todos los demás testimonios, me parece que no vale la pena ahondar en ellos, pero todos tienen un hilo conductor clarísimo. Es la versión del cabo, es la versión que él dio y así se lo transmito a la opinión pública. Y del otro lado siempre advertí que está la investigación bajo la tutela de la Fiscalía General de la Nación. Ahí no se le ha mentido a nadie. Pero muy bien, continuamos. Luego dijeron que el señor Dimar había sido castrado y torturado. Esa es otra falsedad. La necropsia demostró con claridad, según la Fiscalía y según declaraciones del Fiscal General de la Nación, que todos ustedes pueden escuchar, que las pruebas de balística demostraron que el señor Dimar no fue castrado. De eso creo que tenemos audio y videos. Muy bien. De manera fehaciente que no es cierta la versión que circuló en algunos medios sociales según la cual el ciudadano hubiera sido castrado. Hay evidencia técnico-científica que demuestra todo lo contrario con base en el informe de necropsia que fue entregado a la Unidad Especial de Investigación. O sea que aquí yo no he mentido, los que han mentido son otros. Esta persona no fue mutilada y así lo asevera la Fiscalía General de la Nación. Yo no tengo acceso a la necropsia, pero sí a las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez. Luego dicen, otra falsedad, la número 3, la justificación del homicidio. Dicen que yo dije que ha tenido que haber una motivación, como si yo pretendiera justificar el lamentable homicidio del señor Dimar, y desde ya anticipo que en la pregunta está la respuesta. Es una pregunta que me hacen a mí sobre la motivación. ¿Tenemos el video o el audio? Claro, ministro, pero se tienen ya, digamos, indicio de las motivaciones que habría tenido el cabo para asesinar a este hombre desmovilizado, y además también alrededor de la especulación pues se habla de una castración. ¿Eso sí ocurrió? Y adicionalmente, si participaron, señor ministro, excúseme, más personas en ese crimen. Muy buena pregunta, verdaderamente. Yo pienso que si efectivamente fue un homicidio, como lo mostró lo explicó ayer el señor fiscal general de la Nación, quien nos notificó ayer. Nosotros estábamos, y es bueno conocer esas circunstancias, nosotros estábamos en una operación de recuperación de parques nacionales en Chiribiquete y en La Macarena. Fuimos a La Macarena, fuimos con el señor fiscal, y en el desarrollo del día el fiscal obtuvo una información que se la transmitió inmediatamente al gobierno, que era el resultado de la necropsia y de la trayectoria balística. Inmediatamente nos la transmitió. Nos quedamos muy sorprendidos, pero bueno, esa era la verdad. Y tan pronto llegamos a Bogotá, dimos una rueda de prensa. Si hubo un homicidio, ha tenido que haber alguna motivación, a menos que haya sido un acto de esos de intemperancia o alguna cosa, vaya uno a saber por qué. Ya estamos en un escenario diferente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el fiscal explicó clarísimamente que esta persona no fue sometida a castración, que está intacta, que todos sus órganos genitales están intactos. Y eso lo dijo con total y absoluta claridad. Y tal vez la tercera parte de su pregunta, sí que no la recuerdo.
Bueno, hay más audios y videos, pero me parece que esto le quita dinámica al debate. Quiero referirme a otras afirmaciones. Es a la falsedad 4. Persecución del general Villegas. Aquí no ha habido ninguna persecución al general Villegas. Comenzaron a decir que lo habíamos sacado abruptamente a vacaciones y que lo íbamos a investigar. Contra el general Villegas no hay ninguna investigación hasta el momento. No ha pasado absolutamente nada. Y el general Villegas fue sacado a vacaciones mediante resolución 648 del 17 de abril, muchísimo antes de que ocurrieran esos hechos, pero sale a vacaciones con 5 generales más. Fueron 5 los generales que se fueron todos ellos de vacaciones. Eso era un hecho normal, era un hecho programado que viene de atrás. Y dicho acto, pues comprende, como ya les dije, a los otros generales. Aquí el caso del general Villegas, cuando les conviene, va de un lado, pero del otro lado acaban diciendo que cómo era posible que el ejército tuviera entre sus oficiales al general Villegas. Aquí hay una doble moral en esta discusión. Termino diciendo sobre el caso de Dimar Torres. En este caso aún no se sabe toda la verdad. Y no somos nosotros los llamados a decir cuál fue la verdad. Eso lo tendrá que establecer un juez de la República después de todo un acervo probatorio que debe llegar en el curso de los próximos meses. Por lo pronto, la siguiente diligencia procesal va a ser la audiencia correspondiente a endilgar el delito, acusarlo formalmente, la audiencia de acusación que debe ocurrir dentro de los 2 meses, y dentro de los 15 días siguientes tendrá este señor la oportunidad de referirse a ello. Muy bien, ahora bien, nuestra política. Y comencemos por la Constitución Nacional, y su artículo 2 dice: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. Y el artículo 217 consagra a las fuerzas militares, les consagra su finalidad primordial, como es la de la defensa de la soberanía, y a fe que lo hemos hecho. En este país, hace unos años encontrábamos más de 600 vuelos irregulares. En este año han ocurrido 4, y los 4 han sido obligados a aterrizar en territorio colombiano y capturados por parte de las autoridades. Y el artículo 218 le da las facultades a la policía para que genere el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, de asegurar que los colombianos convivamos pacíficamente. Que quede muy claro, no existen resultados de seguridad algunos si no se observa la Constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Cualquier servidor público, cualquier integrante de la fuerza pública que actúe contrario a esta norma, actúa de manera individual, porque eso no es nuestra política. ¿Cuál es nuestra política? Porque aquí se ha hablado mucho. Esta es nuestra política. La política de defensa y seguridad. Esta política de defensa y seguridad que entregamos el 6 de febrero a todos los colombianos. Esta política tiene como objetivo estratégico la legalidad, el restablecimiento de la misma y la protección a la población. Esa es verdaderamente nuestra política. Y la política reconoce lo que dije al principio: aquí hay veces hay más territorio que Estado. Y lo que queremos es que se construya no solo un control territorial, sino un control institucional en todo el país. Esto ya es un concepto que yo diría multidimensional, que supera el mismo despliegue de la fuerza pública. En la medida en que haya control institucional, los colombianos estamos seguros que tendremos, es así, una paz duradera.
Y esta es una tarea conjunta con toda la sociedad, este no es un concepto individual. Y tenemos 70 líneas de acción, pero vámonos a 10 específicas que tienen por fundamento fortalecer la investigación criminal y la justicia. Eso es lo que estamos pretendiendo llevar a los territorios, llevar la justicia, porque hay una queja permanente sobre el actuar de la fuerza pública que a la postre, al ser capturados, son presentados a algunas instituciones y a los pocos días esas nuevas personas vuelven a delinquir. ¿Y cuál es el siguiente punto? Pues la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esta política viene desde el año 2008, fue revisada en el año 2017. Es toda una política de derechos humanos, no ha sido modificada contrario a lo que aquí se insinúa. Esas son nuestras políticas, esas son las que tenemos. Pero estamos apoyados además en otro punto esencial, la Directiva 300, que no ha sido modificada y que en su primera página, en el punto 1, objetivos de alcance a finalidad, dice lo siguiente: privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y de estas a su vez sobre las muertes en combate. Fíjense qué cosa curiosa, en todo lo que se ha venido diciendo, se ha venido invirtiendo esa prioridad. Hablan de muertes, capturas y desmovilizaciones. No como está aquí escrito. Eso ya de por sí, yo diría que devela una mala intención. Y tenemos también la Directiva Ministerial 21 de 2015, que no se ha modificado, que continúa vigente y establece reglas de juego claras para el uso de la fuerza pública en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y tenemos las directivas ministeriales 15 y 16 de 2016, donde se establece el procedimiento para caracterizar a los grupos armados organizados de acuerdo a estándares establecidos por el derecho internacional humanitario. Aquí no estamos vulnerando absolutamente nada, como se pretendió decir. Los comandantes deben verificar el planeamiento y ejecución para que los requisitos se cumplan conforme a estos derechos. Y en la actualidad hay 161 asesores de los comandantes, de los directores de división, de las brigadas y de los batallones. Y todos, óigase bien, todos los resultados operacionales tienen control judicial. No hay uno solo que no tenga el célebre SPOA, que no es nada diferente al sistema penal oral acusatorio. Desmovilizaciones, capturas y muertes en desarrollos de operaciones militares, todos tienen su correspondiente SPOA. ¿Eso qué quiere decir? Que contamos con una política clara de apoyo a las entidades de investigación, a las entidades judiciales, para que esto sea transparente, para que no vuelva a haber homicidios por parte de la fuerza pública. Y se le ha prestado todo el apoyo a la Fiscalía General de la Nación y a los demás entes de investigación. Si lo anterior no fuera poco, se expidió la Directiva 13 de 2019 con el fin de fortalecer la interlocución con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Y hemos venido formando la fuerza pública en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, dando de esa manera cumplimiento al artículo 222 de la Constitución Nacional. Esos procesos de capacitación se han venido realizando acompañados en muchos casos del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina de las Naciones Unidas para Colombia. Y este año, o el año pasado, la capacitación extracurricular se complementó con la Directiva 11
del 18 de marzo del presente año. También se ha hablado aquí de los incentivos y me quiero referir a ellos. Nosotros tenemos un marco legal que es el decreto 1862 de 2017, que viene de atrás y que ha tenido diversas modificaciones, pero esta es una ley que fue aprobada en este Congreso y que incluye 88 faltas disciplinarias relacionadas con el incumplimiento de lineamientos operacionales. Y se ha fortalecido la disciplina y el control. Y no podemos olvidar que esto se construyó por iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares. Y en relación con los estímulos, están claramente reglados en esta ley 1862 y los encontramos en los artículos 35 a 41. Aquí no nos inventamos estímulos, están reglados. Ustedes los aprobaron y son ellos los que se aplican. Y esta ley, como les decía, tuvo origen en la ley 85 de 1989, después en el decreto ley 1797 de 2000, en la ley 1836 hasta llegar finalmente a la ley 1862 de 2017, es decir, han sido estudiados N mil veces para que sean los más perfectos. Ya me referí a las políticas y ahora quiero referirme al cumplimiento de las mismas. Pero yo diría que en esas cifras son las que hablan por sí solas, aunque a algunos no les guste. Entre el 1 de enero, óigase bien, y el 16 de mayo, el 96.8% de los resultados están representados en desmovilizaciones y capturas, y únicamente el 3.2% en muertos en desarrollo de operaciones militares. Aquí no hay homicidios ejecutados por la fuerza pública. Las operaciones entre diciembre de 2018, que llega esta cúpula, y mayo de 2019, pasaron de 1.641 a 2.186, 545 operaciones de más. Los combates pasaron de 101 a 227, un incremento del 124%, 126 combates de más. Pero el número de muertes es de 67 contra 63 en el periodo anterior. Pero en ese periodo se presentaba un muerto cada 1.6 combates. Ahora se presenta un muerto cada 3.3 combates. Es decir, los niveles de mortalidad en los combates han descendido de manera significativa. Aumentaron los combates y disminuyen el número de muertos operacionales. Me quedan, no sé si tendría... 1 minuto 43 segundos, ministro, le queda. Quiero terminar entonces, en vista de esto, con unas cifras positivas. Si usted me regalara, señor presidente, unos pocos minutos más, yo le quedaría muy agradecido, comprometiéndome a no demorarme mucho. Erradicado desde que llegamos más de 61.000 hectáreas de coca. Me refiero exclusivamente al Ministerio de Defensa. Hay otras que ha venido haciendo el PENIS dentro de estos programas de erradicación voluntaria. 61.376 desde el 7 de agosto hasta el 31 de mayo, para ser más exactos. Hoy en día tenemos 100 grupos móviles erradicadores, que son 2.100 personas. Tenemos 4.200 soldados e integrantes de la policía prestándoles vigilancia. Es una marcación 2-1 más la seguridad periférica.
batallones de desminado, eliminación de artefactos explosivos improvisados. La erradicación la hemos incrementado en un 49%. Esos son resultados, aunque no les gusten. Y en base de coca, hemos aumentado los decomisos en un 123%. Y hay operaciones Orión 1, Orión 2, Orión 3, ¿Cuántos minutos? No, porque es que esto no es así, ya colocaron regla, señor Oscar. Ministro, venga, ministro, acá ministro, un minuto. Nosotros impusimos unas reglas, después de todas maneras usted va a cerrar también igual como cierran seguro los que intervienen. Entonces, si quiere unos minutos pocos para que pueda concretar su intervención, perfecto. Pero después usted va a cerrar igual como le toca a los citantes. Pero 5 minutos, ministro, y concrete su... Señor presidente, soy respetuoso de las reglas de juego. Yo creo que está dicho todo alrededor de las afectaciones al narcotráfico. No me voy a referir a los impactos que ha tenido la fuerza pública sobre los GAOs ni sobre los grupos delincuenciales organizados por falta de tiempo. Solo quiero acabar destacando, señor presidente, que 340 municipios de este país no han presentado un solo caso de homicidio y hemos alcanzado una disminución en los homicidios de menos 4%, que es un bien muy preciado, y en lesiones personales los hemos reducido en un 20%. En lo que se refiere a secuestros, tenemos un 46% menos. En voladuras de oleoductos, 52% menos. No tenemos una sola torre de energía volada. Y ni qué decir de la protección al agua y a los parques naturales. Tenemos la operación Artemisa y hemos venido comenzando a recuperar las sequías. Y las acciones de la fuerza pública frente a la amenaza de Venezuela, allí en siempre, desde Castillete hasta San Felipe, tenemos presencia de la fuerza pública. Quiero terminar, señor presidente, diciendo lo siguiente. El servicio militar está movido por un sentimiento distinto a la simple defensa primitiva de un mercenario. El ejército es el más alto, puro y noble servicio nacional. No se entra a ellos por la paga ni por un estímulo pequeño, sino porque se va a servir de la manera más peligrosa y se va a vivir en función de la gloria con una constante perspectiva de muerte. ¿Para qué? Para que los demás vivan, para que los demás tengan paz, siembren, produzcan y duerman tranquilos, y sus hijos y los hijos de sus hijos sientan que la patria es un lugar amable y bien guardado. Las Fuerzas Armadas han sido creadas por la nación entera, sin discriminación de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencia religiosa. El pueblo le ha dado las armas con el encargo de defenderlo. Colombia necesita de unas Fuerzas Armadas poderosas, no solo por su capacidad de defensa, sino también por el amor que el pueblo les profese. Estos son frases de Alberto Lleras Camargo en mayo de 1958. Muchas gracias, señor presidente.